vamos a hablar del pueblo mágico de Tecozautla en el estado de Hidalgo. Eh, este pueblo mágico pues corresponde, insisto, a un atractivo natural, particularmente a un atractivo de muchos paisajes, ¿no? Muy diversos, eh, muy, eh, muy, muy, muy particulares, yo diría, para lo que es el estado de Hidalgo y para lo que es la zona en la que se encuentra el pueblo mágico de Tecozautla. Insisto, el pueblo mágico de Tecozautla es el penúltimo pueblo mágico nombrado en el estado de Hidalgo, entendiendo que este estado tiene aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tiene 6 pueblos mágicos, ¿no? En este caso, que si recordamos son el, el pueblo de Mineral del Chico, Mineral del Monte o Real del Monte, el de Huasca de Ocampo, Huichapan, Tecozautla, que es el quinto, y Zimapán, ¿no? Sería el sexto pueblo del estado de Hidalgo. Eh, Tecozautla, Tecozautla eh, corresponde a un pueblo, insisto, con una historia peculiar, una historia peculiar, similar, vamos a ponerlo así, similar a la de muchos otros pueblos, o sea, digamos, comparten las generalidades, ¿no? Con otros pueblos, pero a su vez, pues sí, se particulariza por la zona en la que se encuentra, por la dinámica en la que ocurrió, y sobre todo aquí yo les voy a hacer mucho énfasis en que, por cómo se ha narrado la historia, más bien, la historia de Tecozautla. Y ahorita les voy a platicar un poquito más sobre este pueblo. Eh, el pueblo de Tecozautla se convirtió en pueblo mágico, recordemos, en el año del 2015. En el año del 2015, Tecozautla adquiere la, me dicen que no pueden entrar algunos. Bueno, en el año del 2015 Tecozautla adquiere la categoría o adquiere el título de pueblo mágico y esto pues debido a que hicieron un trabajo o una labor importante aquí en el municipio de Tecozautla porque pues bueno, prácticamente los atractivos naturales, culturales, geográficos, gastronómicos los tenía. Sin embargo, lo que le faltaba y lo que le falta, yo considero en este momento en gran medida, tiene que ver con infraestructura. La infraestructura hotelera y la infraestructura de restaurantera eh, es carente aquí en Tecozautla. Eh, sin embargo, pues bueno, en este caso, como en muchos otros pueblos, le otorgan el título de pueblo mágico y posteriormente a partir de créditos, a partir de préstamos y a partir de incluso promesas, ¿no? Yo diría, van esperando que esto mejore y que esto cambie. Incluso le van solicitando, ¿no? Desde un año antes, particularmente en que se convierte en pueblo mágico, que ya empiece a hacer la planeación que inicia a hacer la planeación de toda esta infraestructura hotelera y restaurantera que en teoría se espera que tenga el mismo pueblo mágico. Eh, Tecozautla, como les digo, se encuentra en el estado de Hidalgo y se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Querétaro, hacia la zona poniente o hacia la región poniente de, de Hidalgo. Si ven el mapita, si logran ver el mapita, se supone que aquí les estoy compartiendo ya la presentación. Vamos a tener, a ver si puedo aquí tener el puntero, aquí está el puntero.
vamos a tener a Tecozautla en esta región, en esta zona. Aquí tenemos, de hecho aquí viene la línea que divide el estado de Hidalgo y el estado de Querétaro, ¿sí? Aquí está Polotitlán, y fíjense, muy cercano tendríamos a San Juan del Río, a Tequisquiapan, Ezequiel Montes, incluso la misma ciudad de Santiago de Querétaro, es decir, este, eh, su historia, su región corresponde más a este espacio, ¿no? Del Bajío o de los inicios, porque en realidad eso todavía no es el Bajío, serían los inicios o el arranque, digamos, del Bajío en la región de México. Fíjense también un pueblo importante que me interesaría que entendiéramos que tenemos cercano sería el de Jilotepec, que Jilotepec sabemos se encuentra en el Estado de México. Entonces, igual aquí tenemos la división entre Estado de México y Querétaro, y por otro lado vamos a tener también la división de Querétaro y Estado de Hidalgo. Fíjense, se las voy a marcar un poquito aquí. Más o menos esta es la frontera. Digamos, eso es Hidalgo y hacia acá arriba sería Querétaro. Entonces, aquí tendríamos Querétaro, perdón, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. ¿De acuerdo? Tecozautla, Huichapan, San Juan del Río, Tequisquiapan, Jilotepec en la parte de abajo, justamente. ¿A qué voy con todo esto? Que, pues sí, insisto, como muchos sabemos, la parte de la historia, la parte histórica, insisto, de este pueblo, pues corresponde, sobre todo en la parte, ahora sí que en la época prehispánica, pues sobre todo a las comunidades otomís del estado de Hidalgo. En gran medida, la clase pasada, cuando hablábamos de Metepec, les platicaba y les comentaba que los otomís, pues en realidad, pues son un grupo indígena pues que se desenvolvió en gran parte de, de todos estos digamos, de todos estos estados, ¿no? Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala incluso, que tuvieron ciertos santuarios, que tuvieron ciertos, digamos, ciertos puntos importantes, ciertos enclaves importantes, pero eso no quita que pues se dispersaron por todo el estado. Ahora, en la parte colonial, pues también sobre todo los franciscanos fueron quienes evangelizaron esta zona, quienes evangelizaron toda esta región del estado de Hidalgo, digamos la región poniente del estado de Hidalgo, ¿no? Esta zona, el estado de Querétaro y el estado de México. Y vamos a tener que estos pueblos, estas ciudades van a compartir también mucho de esa historia. ¿Cómo llegamos a Tecozautla? Que también ese es otro detalle. Normalmente cuando pensamos en que es estado de Hidalgo, pues la mayoría diría, ¿no? Ahora sí que con razones lógicas, pues que pues, sería por la México Pachuca. La México Pachuca y bueno, pues sí, sí podemos llegar por ahí, tampoco diremos que no. De México Pachuca, llegando a Izmiquilpan y de ahí hacia Huichapan y doblar hacia Tecozautla. Sin embargo, desde la Ciudad de México, lo más fácil, lo más sencillo y sobre todo lo más rápido es agarrar la México Querétaro, que pasa por Tepotzotlán, Tepeji del Río, continúan hasta el kilómetro 107 y aquí vamos a tener, bueno, pues digamos, dos rutas. Del kilómetro 107 ya está la desviación hacia Nopala y Huichapan, pasan por el pueblo de Nopala, que estaría más o menos por aquí, ¿no? Ahora sí que a los inicios de lo que es el estado de Hidalgo, y posteriormente ahí está nuevamente la desviación hacia Huichapan y
30 minutos después estaría Tecozautla. En un día bueno, en un día sin tanto tráfico, 2 horas y media sería el tiempo estimado, ¿no? Entre la Ciudad de México y Tecozautla. En un día normal, porque no siempre el día normal es el día bueno, este, en un día normal 3 horas sería, ¿no? Porque normalmente el tráfico para salir de la Ciudad de México, la autopista normal, casi siempre pues la están arreglando, la están transformando, ¿no? Ahí y luego posteriormente en esta región es una zona de algunos baches, entonces no puede ir uno muy rápido, ¿no? Es digamos, el traslado es lento. Incluso el mapa, el Google Maps, marcaría que es más fácil o incluso agiliza en teoría 10 minutos, ¿no? Hasta Polotitlán y de aquí viene el corte hacia esta carretera de Huichapan. Entonces, a lo que voy es, no está tan alejado de la Ciudad de México, pero pues sí hay algunas variables para llegar al mismo Tecozautla. También, no sé si han escuchado, pero eh, Tecozautla es este, famosa, o es famoso el pueblo por las aguas termales. Toda esta zona entre Ixmiquilpan, Tecozautla, Huichapan es una región de aguas termales. Es una zona de aguas termales que pues eso también, insisto, lo convierte en una zona famosa porque pues de alguna forma es un atractivo para muchos turistas y muchos paseantes. Tecozautla se encuentra en el Valle del Mezquital y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. El Valle del Mezquital, pues es una zona, es un valle eh, semiárido, por supuesto con mucho mezquite, ¿no? Por algo se llama Valle del Mezquital y que, bueno, pues sí tendrá sus pequeños espacios agrícolas en donde cuesta más trabajo producir, ¿no? No es tan fácil en muchos sentidos producir como en otros valles, como hablamos en Metepec la semana pasada, como veíamos en el estado de Puebla, en todo el Valle de Puebla, ¿no? O incluso en el Valle de México, ¿no? La producción pues se da por sí misma prácticamente sin necesidad de estar cuidando el agua, sin necesidad de estar cuidando el riego, pero entonces en este caso, insisto, en el Valle del Mezquital es un poco más complicado y sin embargo, pues se logra, ¿no? O sea, simplemente con los cuidados necesarios se logra dar la producción agrícola. Sin embargo, o sea, en la generalidad, Tecozautla está en ese valle del Mezquital y sin embargo, es prácticamente un oasis en el estado hidalguense, ¿no? Porque se encuentra en un pequeño hundimiento en donde en un rango de unos 20 kilómetros a la redonda, pues vamos a tener una gran producción, un espacio, digamos, muy similar a los del Valle de México, a los del Valle de Toluca, en donde por sí mismo la producción agrícola se da, ¿no? Se llega a dar. Entonces, vean justamente unos paisajes contrastantes, mucha agua, porque sí, vamos a decir que en Tecozautla, en el pueblo mágico, hay mucha agua, pero también por otro lado, paisajes semiáridos a los alrededores. Fíjense en este otro mapita, fíjense en este otro mapita, tenemos aquí el pueblo de Tecozautla, ¿sí? Vean la zona montañosa a los alrededores, que eso permite, como ustedes saben, el escurrimiento de agua, y vean la zona de mesetas. Esta sería una zona de mesetas en donde está Tecozautla, Huichapa, ¿no? Prácticamente. Y una pequeña hondura aquí, justamente en donde se encuentra Tecozautla. Ahora, muy cercano al pueblo de Tecozautla, de hecho, pues prácticamente es lo que genera la frontera entre Querétaro e Hidalgo, tendríamos el río San Juan, que, que pasa por esta zona, por esta presa. Esta presa va a ser la presa de Zimapán, ¿sí?
De hecho, hacia el otro lado tendríamos el pueblo mágico de Zimapán, recién nombrado pueblo mágico. Para los que no escucharon, les decía que Tecozautla se convirtió en pueblo mágico en el año del 2015. Zimapán se convirtió en pueblo mágico en el 2018. Ah, perdón, y aquí tenemos Huichapan, ¿no? Que fue pueblo mágico en el 2012. O sea, prácticamente es un corredor de pueblos mágicos. Porque además en el estado de Hidalgo son estos tres que están cercanos. Pero tenemos otro también cercano que ya estaría en el estado de Querétaro, que sería Cadereyta. Si se dan cuenta, aquí en el mismo mapa de relieve, también es interesante esto porque Tecozautla y Cadereyta corresponderían a las, digamos, al punto de acceso a la Sierra Gorda. Digo, aquí ya no se alcanza a ver como tal la Sierra Gorda, pero créanme que estas montañas que vemos aquí en la parte de arriba son los inicios de esa serranía, de esa Sierra Gorda, que le llaman así por su complejidad, ¿no? Por su, ahora sí que su amontonamiento en las mismas, en la misma serranía. En ese sentido, pues bueno, la fundación y el proceso incluso fundacional de los conventos franciscanos que vamos a tener aquí, ¿no? Jilotepec, Huichapan, Tecozautla, Cadereyta, pues va a ser en función de irse acercando hacia la Sierra Gorda, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, ahorita les platico un poquito más de ello. ¿Qué vamos a tener en Tecozautla? Y aquí se los pongo justamente. En Tecozautla, de principio, como uno de los atractivos, como uno de los principales atractivos y de los más recientes atractivos, vamos a decirlo así, va a ser el sitio arqueológico de El Pañú. El sitio arqueológico del Pañú es un sitio arqueológico, es una zona arqueológica correspondiente a, dice los arqueólogos, a la cultura Shahai. Es decir, no la cultura otomí, no la comunidad otomí que les dije que se encontraba cercana aquí en este pueblo de Tecozautla, sino más bien a una cultura Shahai que más o menos, digamos, existió entre los años 300 y 800 después de Cristo, aproximadamente. Es decir, pues muy en el momento de, de florecimiento de Teotihuacán, ¿no? De Teotihuacán mismo, cuando florece. Eh, la cultura Shahai que es esta cultura poco conocida porque al final pues tenemos simplemente vestigios arqueológicos, pero no tenemos como tal eh, textos, documentos, ¿no? Que nos hablen de ella. Se estableció en estos límites fronterizos y prácticamente se caracterizó por ser una cultura de pocos asentamientos, pero asentamientos en gran medida defensivos. Eh, esta comunidad o esta cultura, pues sí tiene o sí se han detectado ciertos elementos, insisto, defensivos, de sacrificios, ¿no? Eh, eh, construcciones piramidales como esta que vemos aquí enfrente en la zona, es una zona muy pequeña, la zona arqueológica del Pañú, que tiene una plazoleta como la estamos viendo aquí, tenemos la pirámide o la construcción piramidal probablemente dedicada al sol, y en este caso decimos que es dedicada al sol porque, como les he dicho, cuando no tenemos vestigio de otra cosa, la orientación casi siempre nos da pues los indicios, ¿no? Y entonces dice el arqueólogo Fernando López Aguilar, que es el encargado del rescate y el descubrimiento de este sitio arqueológico, que pues que vamos a tener el edificio dedicado al sol. Del lado derecho, ahorita les muestro una foto, creo que sí traigo foto de eso. Del lado derecho hay otro edificio más pequeño que esto, que no es muy alto, la verdad es que es muy chiquito, muy pequeño este templo. Bueno, del lado derecho tenemos otro templo destinado a la lluvia, al dios de la lluvia, y ahí sí, hay vestigios y elementos que correspondan a la lluvia, y,
Y bueno, y en realidad, insisto, la plaza es pequeña. Detrás de estas piedras que vemos aquí en la parte de abajo de la fotografía, pues vamos a tener una bajadita hacia otra pequeña plaza que es lo que daría acceso a al mismo sitio arqueológico. Fíjense, este es otro, este es el otro templo. Si aquí eh, dimensionan, no, perdón, este sí es el templo del sol. Este es el templo del sol desde la parte alta, desde la parte de arriba, en donde pues lo que pueden ver es que tenemos la vista de todo un valle. Es decir, el sitio arqueológico del Pañú se encuentra en una meseta a manera de, vamos a llamarle, a manera de península. Es decir, a los alrededores por los tres lados tenemos unas grandes bajadas en donde es muy complicado tener acceso a este espacio, ¿sí? Y por el contrario, desde este espacio tienen un control de toda la región, de toda esa zona. Y entonces corresponde a establecimientos de la época, ¿no? En donde lo importante es tener el control de todo el territorio y sobre todo colocar el centro ceremonial, porque acordémonos que los sitios arqueológicos que conocemos hoy normalmente son centros, perdón, son centros ceremoniales, entonces hay que tener la mayor protección posible. Fíjense, pues aquí se alcanza a ver. Este es el templo destinado al dios de la lluvia y aquí tendríamos el templo destinado al, al sol o al dios del sol, ¿no? Más que nada. Destaca un poquito este sitio arqueológico, sobre todo porque se han encontrado algunos petrograbados. Eh, y digo, petrograbados, como lo hemos visto en otros pueblos, sencillos, ¿no? Que ni siquiera tenemos certeza de qué signifiquen, pero sí sabemos que no son obra de la naturaleza, sino que fueron hechos particularmente por los hombres que habitaron este espacio o este centro ceremonial. Fíjense, hay más detalles en donde el arqueólogo Fernando López Aguilar eh, habla, ¿no? Tiene su libro, tiene su texto, en donde él menciona que hace un trabajo arqueológico más moderno, en donde reconstruye lo reconstruible y deja vestigio de cómo se encontró y deja vestigio de las calas para que los visitantes puedan conocer el interior del templo, ¿no? Y qué es lo que hay al centro, que son calas que ellos hicieron, o sea, son huecos que ellos van haciendo. A muchos arqueólogos no les parece esta forma de reconstruir, pero, pero lo que yo les insisto mucho es, pues bueno, si se tenía el vestigio de cómo era, de cómo estaba, pues sí se vale hacer esta reconstrucción marcando específicamente qué es una reconstrucción, cosa que ahí Fernando López Aguilar no hizo. O sea, no delimitó hasta qué punto ya estaba así el templo y en qué momento viene ya su reconstrucción, o sea, su intervención. Pero bueno, pues es algo que se le ha criticado y sin embargo no es algo que no hicieran otros arqueólogos, ¿no? Este, sí, son formas de trabajar, formas de trabajo. Fíjense, en esta imagen podemos notar cómo tenemos estas mesetas que continúan, ¿no? Continúan. Por supuesto, aquí dan vuelta, giran, ¿sí? Y es donde tenemos el sitio arqueológico de El Pañú. Pañú es una palabra en otomí que, bueno, aquí les debo el significado, en realidad no tengo como tal el significado, pero pues sobre todo nos permite ver que pues la zona, el espacio fue habitado al final, antes de la llegada de los españoles e incluso en la actualidad por comunidades otomís, ¿sí? Pañú, sería el nombre. Y fíjense cómo esta meseta, ¿no? Pues deriva en unos valles hacia el lado izquierdo y a unos
3 kilómetros tendríamos el pueblo como tal, ya el pueblo de Tecozautla. El pueblo de Tecozautla actualmente no tiene nada que ver con el sitio arqueológico del Pañú. Me refiero que la gente que habitó Pañú no es la que vive en Tecozautla o la que fundó el pueblo indígena en la época novohispana. No, o sea, son dos espacios que llegaron al, ahora sí que, perdón, dos comunidades que llegaron al mismo espacio en tiempos diferentes. Una no tiene que ver con la otra. ¿De acuerdo? Vean la vista desde el Pañú. De hecho, es curioso porque a mí me gusta mucho este sitio arqueológico, sobre todo porque aquí en el relieve, aquí sí, por el mismo relieve, tenemos un acceso, uno entra, uno baja y continúa bajando, bajando, bajando hasta llegar a un pequeño desfiladero en donde pues también se encontraron unas pequeñas cuevas y estuvieron, digamos, encontraron ahí vestigios arqueológicos, pero sobre todo me gusta porque este pequeño, muy pequeño, insisto, cañón, o sea, prácticamente es del tamaño, en altura es del tamaño de una persona, o sea, no es muy profundo, ni siquiera muy ancho, pero nos da la sensación, ¿no? Incluso como de estar en Petra, allá en Jordania, ¿no? Insisto, con sus debidas proporciones, nada que ver con las grandes dimensiones de aquel cañón, pero bueno, sería algo muy, muy peculiar, ¿sale? Perdonen, como ocurre en la mayoría de las clases, pues aquí tenemos que detener un poco la clase porque ya se acabó el tiempo de esta aplicación. Ahorita les vuelvo a enviar la invitación para, para la reunión de Zoom, ¿sale? Permítanme tantito.